computadora. Ya está grabando. Muy Sí, bien. está grabando. Sí, ya está grabando, ¿verdad? La había eliminado la grabación. Vista, cambiar a pantalla completa. Muy bien. Ustedes se hacen admitir a este chico. Ustedes se hacen chiquitos. Chiquitos y que no estorben. Muy bien, aquí están. ¿Ven lo que tengo en la pantalla? ¿No se ve borroso? Sí se ve. ¿Se ve borroso? No, sí se ve de que sí se No, ve sí bien. se ve bien. Bueno, me voy a acercar un poco más a ver si se ve mejor. Mi cámara es medio chafa. Bien, admitir. Es la fórmula de la pendiente, ¿eso no, profe? Así es. Vamos a empezar hablando de lo que es la recta y sus características maravillosas. La recta tiene una característica entre muchas muy importante, y es que tiene la misma inclinación a lo largo de todo su recorrido infinito. Nunca cambia su inclinación, siempre lleva el mismo grado de inclinación con respecto al eje X. ¿Sí? Cualquier recta, una creciente, una decreciente, no importa, siempre lleva un horizontal, siempre lleva el mismo grado de inclinación al que conocemos como pendiente. Lo más padre es que para conocer la pendiente solo requerimos de cualquiera dos puntos de la recta. O sea, un punto en cualquier parte de la recta y otro punto en cualquier parte de la recta, al que podemos llamar a uno el punto 1 y al otro el punto 2. Aquí está el punto 1 y aquí está el punto 2. Pero no tiene que ser necesariamente en ese orden. Le pude haber llamado punto 1 a este de acá y punto 2 a este de acá. El resultado me hubiera dado la misma pendiente, el mismo grado de inclinación. ¿Sí? Esa es la gran ventaja de la recta. Cuando es importante conocer su grado de inclinación, lo vamos a conocer con exactitud siempre. La fórmula para encontrar esa pendiente, pues la hemos estudiado desde la secundaria, ¿verdad? Ya sabemos que es la y o la f de x, porque recuerden que y es igual a f de x, del segundo punto o f de x2 o y2, menos la y, la altura, o f de x del primer punto. El clásico y2 menos y1. También le llamamos f de x2 menos f de x1. ¿Sí? Entre la diferencia de los valores de x en esos mismos puntos. x2, o sea, esta x, o sea, de aquí hasta acá, x2 menos x1, o sea, hasta acá, ¿no? Lo que valgan. Entonces, la diferencia de arriba en y o en f de x entre la diferencia de abajo, diferencia en x, nos ayudan a encontrar este cociente de diferencias, nos ayuda a encontrar lo que viene siendo la pendiente de una recta. ¿Por qué les hablo de la pendiente de una recta? Porque esta es la más perfecta que existe. ¿Sí? La pendiente de cualquier línea que no sea recta, es decir, que sea una curva, ya no es idéntica en cada uno de sus puntos, sino que cambia de punto a punto. Es decir, cada punto de una recta tiene pendiente diferente. ¿Y podemos ayudarnos de esta fórmula para encontrar esa pendiente? Sí, sí podemos, pero hay que hacerle unas modificaciones. Ahorita vamos a ver por qué. Voy a moverlos ahora hacia acá. A ver ahí, ¿qué es lo que quiero que vean? No, eso es lo que quiero que vean. No sale todo, voy a hacer para atrás, el admitir. Más para atrás, ahí, ahí, ahí y ahí. Ahí está, ahí está. Ay, no sale todo, bueno, ni, voy a hacer más para atrás, para que salga todo, ¿eh? No sale todo, pues ¿qué te lo tengo que poner? Bueno, ahorita vamos a ver. ¿Ven ahí esa curva roja? Esta. ¿La alcanzan a ver? ¿Hola? Sí. Sí. Bien.
como les dije, esa curva roja tiene en cada punto que hay sobre su superficie, en este, en este, en este, en este, en este, en cada uno, que son ininterrumpidos, infinitos, tiene una pendiente distinta. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a contrastar es cómo sería la forma de una recta entre dos puntos de esa curva, ¿sí? Y la forma de la propia curva. Vamos a ver esta primera recta. Vamos a partir de ese punto A, siempre de este punto A. Este punto está sobre la curva esta. A esta curva no le pusimos nombre, le vamos a llamar la curva roja nomás, ¿no? Bien, ese punto tiene un valor de X, como todos los puntos, al que llamaremos X1. Y tiene un valor de Y al que llamaremos Y1, ¿sí? El punto A. Muy bien. Ahora, vamos a trazar otro punto B, o ya está trazado, sobre la curva roja. También tiene sus variables XY o sus coordenadas XY. Noten que no le puse número. Cualquier otro punto que yo señale aquí va a ser el punto 2. X2, Y2. ¿Sí? Esta es una coma. Coma. X2, Y2. Si yo saco la pendiente de esta recta, que por cierto se llama secante, la recta que cruza en dos puntos a una curva se llama secante. Obviamente que esta debería seguir hasta el infinito, hacia abajo y hacia abajo y hacia arriba, pero no la puse para no hacer un cochinero que siempre se hace cuando hacemos esta explicación. Dejé solo el segmento de recta que va del punto A al punto B. Pero igual esta pertenece a una recta conocida como la secante de la curva roja, porque la corta en dos puntos. Ahora vean la recta. ¿Cómo sería la pendiente? Obviamente constante. Ahora vean la curva. La pendiente de la recta sería realmente representativa de esta curva. ¿Ustedes qué dicen? ¿Mm? ¿Cómo, profe? No entendí la pregunta. ¿Alguien me peló? Nadie. Pongan atención porque este es un concepto muy abstracto. Pregunté, si yo saco la pendiente de la recta secante de A a B, ¿será representativa de la pendiente del mismo segmento de curva roja? No, no, ¿Por profe. qué? Porque si usted estira esa curva, es más larga la línea roja que la Para pendiente. empezar. Luego, Tampoco los resultados serían los mismos porque tiene muchas pendientes, pero de tramos más cortos. esas pendientes, por ejemplo, esta pendiente de aquí sería parecida a esta que está inclinada así. ¿Tú crees que tendrá el mismo grado de inclinación así? No. No, profe, porque No. la otra es O constante este y de aquí que esa, tendría grado de inclinación así. Aquí más o menos mi dedo es la recta que pasa por aquí. ¿Te parece esa recta? No, tampoco. No. Entonces, con tanta apertura que hay aquí, desde A hasta B, esa comparación no nos sirve, ¿sí? Solamente nos sirve para explicar cuán poco representativa sería la pendiente de la recta para la curva. Nosotros elegimos dos puntos muy separados en la curva, ¿sí? Entonces, esto no me sirve. Lo que sería Y2, aquí estaría el Y2, porque esa es la Y que corresponde al punto B. Y2 menos Y1 sería enorme. Entre abajo, X2, no le puse el 2, pero sería la X2 menos X1, también sería enorme y hasta la dibujé grandota. Bien, ahora vámonos a otra parte. Voy a escoger el punto A otra vez y el punto C. El punto C también tiene coordenadas X, Y. Ahora van a ser nuestras coordenadas X2 y Y2. ¿Sí? Vean que la distancia entre ambos puntos se ha acortado. Y aquí está, si yo calculo la pendiente de la recta y la quiero comparar, digamos, con este punto,
yo con este punto que está aquí, y aquí pongo yo, más o menos así sería trazar una recta por él. ¿Podría parecer? ¿Eh? Pues sí se parece más a como estaba ahorita. Obviamente se parece mucho más. Si trazo este aquí, ¿se podría parecer? Así es, más o Sí. menos. Todavía se medio parece, pero aún hay una diferencia notable, ¿verdad? Si yo trazara, digamos, una rectita mucho más cerca, digamos, de este punto a este, una secante aquí. Ay, ahí. Pues esa se parece mucho más, ¿verdad? Yo tuviera aquí un punto D, le voy a llamar D a este puntito. De A al D. Yo sacara la pendiente de A al D, serían casi idénticos, ¿verdad? Porque esta rayita negra se parece demasiado a la curva roja que pasa por debajo. Así es la misma pendiente. Ustedes a lo mejor no alcanzan a ver la curva roja porque están muy lejos, pero los voy a poner aquí cerca. Noten que por debajo de esta raya negra está la curva roja. ¿Lo están viendo? Maestra, ¿cómo dijo? Es que se trabó al momento de explicar lo de la curva. Dije que si Sí, yo a mí también escojo, se me trabó. bueno, pues si escojo un punto D aquí, mucho más cercano, voy a quitar esto para que se vea más, mucho más cercano al punto A, la pequeña línea negra que tracé aquí, la pequeña secante negra, tiene una pendiente, obvio, mucho más similar a la línea roja que pasa justo por debajo. Apenas se nota que pasa por debajo. Los pendientes son casi iguales, ¿sí? Y obviamente, la diferencia en X, porque si hubiera una X, ahí, si hubiera una diferencia en X, sería mucho más chiquita. ¿Sí? X2, que sería nuestra nueva X, menos X1. Cada vez esto que llamamos delta X, que significa un pequeño delta X, diferencia entre X2 menos X1, se volvería más pequeño. Pero en matemáticas, el casi no sirve normalmente. El casi no sirve más que para seguirnos impulsando, lograr la perfección. Entonces, si la recta secante que se traza en dos puntos no me sirve, lo que me tiene que servir es una recta que pase por un solo punto sobre la curva. ¿Cómo se llama esa recta que pasa por un solo punto sobre la curva? Toca a la curva en un solo punto. ¿Cómo se llama? Secante. No, la secante es la que lo toca en dos puntos. Tangente. Tangente. Muy bien, las secantes eran estas. Tocaban en dos puntos y me servía para decir, puedes hacer esa resta de x2 menos x1. Tangente. Cuando la recta toca a la curva en un solo punto, en ese punto especial tienen exactamente las mismas coordenadas x, y. Miren ustedes, ¿y cómo le vamos a hacer para medir una diferencia? Eso es lo bonito. Un punto, ¿quién me puede definir un punto? ¿Qué es un punto? Una parte de la recta. Sí, es una parte de la recta, pero en sí mismo es un punto. Es como una marca que se hace entre X y Y. Bueno, Es una coordenada dada en el las plano coordenadas cartesiano. nos llevan a un punto, muy bien, en el plano cartesiano. Pero un punto
se conoce como un espacio geométrico sin dimensiones. Quiere decir que es sin dimensiones. No tiene largo, no tiene ancho y no tiene profundidad. O sea, nosotros en tercera dimensión tenemos largo, ancho y profundidad, grosor. El punto no tiene nada de eso. Entonces, ¿cuánto valdrá su ancho? Si no tiene. Cero o infinito, ¿no? Infinito sería muy gordo, pero cero sería que no existe. Y en el mundo ideal de las matemáticas, el punto existe. Entonces, debe tener un valor distinto de cero, pero sin medida. Uno. No, uno sería un puntote. El punto no tiene dimensiones. Bueno, ya no los voy a seguir. 0001. No, tampoco, no importa cuántos ceros le pongas, no. Les voy a decir, porque esa trampa también me la hizo un profe de matemáticas, y yo estaba cero, no puede ser cero, porque sí existe en el mundo ideal. Entonces, ¿cuánto? También dije yo, punto chorrocientos ceros, y no tiene medida. Bueno, ¿cuánto? Se inventó una medida especial para medir el largo, el ancho y la profundidad de un punto. Se llama el infinitésimo. ¿Sí? Para decir que tiene una medida infinitesimal. ¿Qué quiere decir? Infinitamente pequeña. ¿Cuánto mide? No está definido porque el infinito no está definido. Así que mide un infinitésimo. Entonces, ¿mide cero? No, no mide cero. Entonces, si tiene medida, no tiene medida. Yo sé que esto es abstracto y difícil de comprender, solo lo tienes que aceptar. Es lo que hacen los matemáticos. Aceptamos que el punto es un espacio geométrico sin medidas, pero que mide de largo, de ancho y de profundidad un infinitésimo. ¿Y cuánto mide un infinitésimo? Es una medida que no está definida. No es una medida numérica. Es una medida matemática nada más, ¿sí? Para dar idea de que existe ancho y eso, pero de medida de un infinitésimo que en realidad no está definida y por lo tanto no existe. Bueno, ya no los voy a enredar más con eso. La cosa es que tenemos que imaginarnos que el punto tiene ancho, aunque la definición dice que no la tiene. ¿Por qué tenemos que imaginarnos eso? Vengo para acá. ¿Ven esas fórmulas ahí? ¿Sí? Sí, maestra. Bien, aquí tenemos nuestra clásica fórmula de la pendiente, ¿verdad? La diferencia entre coordenadas y de dos puntos en una recta o de dos puntos acá en la curva, ¿sí? Y2 menos Y1, X2 menos X1. Si esta diferencia es muy grande, no se puede apegar esta pendiente a la pendiente de cada punto. Aún así, a esto lo marcamos con este triángulo que significa diferencia. Diferencia en Y quiere decir. Este triángulo quiere decir Y2 menos Y1. ¿Sí? Altura 2 menos altura 1. Eso quiere decir. Luego aquí está el triángulo con X. Quiere decir distancia en el eje de las X2, que es la más grande, menos la distancia 1. ¿Sí? Aquí está. Recordemos que Y es igual a F de X. Bueno, ya no está ahí, pero lo podemos ver acá. Y es igual a F de X para nosotros. Y significa altura en el plano cartesiano. Aquí viene para admitir. Altura en el plano cartesiano y también significa función de X en el plano cartesiano. Entonces nos vamos para acá. La pendiente, dada de esta manera, se puede escribir de esta otra. La diferencia entre las funciones de X o entre las Y, entre la diferencia entre las X. No se empiecen a marear, ¿eh? Voy a transferir esto aquí. Ahí está. M. Y aquí está la parte más bonita y donde requieren más comprensión. ¿Qué significa la diferencia entre las Fs de X? ¿Qué significa la diferencia entre X, la F de X2 menos la F de X1 sobre las diferencias en X? Bueno, aquí es donde vamos a empezar a parir cuates, como dicen algunos. ¿Quién es F de X2? Ustedes saben que la X1 es un valor de X en el punto A.
la x1, ¿verdad? Su f de x, uy, está por allá. Su contraparte en y es y1 o f de x1, ¿sí? La que tenemos acá. ¿Sí? La más pequeña, y1, f de x1 o f de x. No le puse f de x porque se pone de manera general. Es la primera y, la más chiquita. Pero ¿quién es f de x2? Ahora sí, vamos a la gráfica para ver. F de x2 es lo mismo que f de x1, pero a esta x ya no le voy a tomar en cuenta únicamente esta sección, sino que voy a tomar esta sección que vale x1 más esta otra sección que vale x, o más esta pequeña sección que también vale x, o más esta grandota que vale x, es decir, f de x más la diferencia entre la sección, entre la siguiente x, f de x1. Vamos a ver cómo entender esto. x2 menos x1 me da... ¿Me están oyendo? Hola, hola, ¿me están oyendo? ¿No se cortó? Se está trabando mucho. Es que el internet está muy malo a esta hora Es siempre. que como que tratamos de seguir el ritmo, pero está muy trabado. Sí, se traba mucho. De hecho, está congelada la imagen. Está congelada. Hola, hola, ¿no ven mi mano? ¿Eh? Sí, ya, ahora sí. Bueno, voy a tratar de continuar. ¿Cómo calcular la x2? La x2 es lo que vale la x1, la primera x, más la diferencia entre x2 y x1, para sumar estas distancias, ¿verdad? Esto más esto, ¿sí? ¿Sí me explico? La distancia entre x2 y x1 se llama delta x, diferencia. Esta distancia largota menos esta me da delta x, ¿verdad? Entonces, si yo sumo x1 más delta x, me da x2, x1 más delta x, entonces ya alcanzo toda la distancia conocida como x2. A ver si me expliqué. Voy a quitar esta x que agregué aquí. x1, esta distancia, quiere decir, más la diferencia entre x1 más x2, más esta distancia, a la que llamamos delta x, me da la distancia total, la chiquita, más la grandota, la distancia total. Y la distancia total es x2. ¿Sí? Entonces, x1 más delta x es igual a x2. ¿Sí? Entonces, esto se puede poner en lugar de x2. ¿Sí? Y si yo evalúo, en lugar de evaluar x2, evalúo x1 más delta x en la función, me queda f de esta expresión. Esto significa evaluarla, sustituirla en la función. Por eso, espero que no se haya cortado en ese momento la cochinada. Por eso, voy a alejar esto. Eso, andar arrastrando la computadora como la lata. Por eso es que esta expresión, f de x2 o y2 menos f de x1, se puede poner de esta manera. F de x2 ya dijimos que es f de x más la diferencia, f de x1, más la diferencia entre x2 menos x1. Lo explicamos allá. ¿Sí? Esto también es f de x2 expresado de otra manera, porque nos conviene hablar del cambio en x. Noten que el cambio en x quedó arriba y abajo. Nos interesa mucho que el cambio en x quede arriba y abajo, ¿sí? Menos la f de x1 o la y1. ¿Sí? A esta expresión se le llama la expresión de la rapidez de cambio promedio. No es otra cosa que y2 menos y1 entre x2 menos x1. Esa es la rapidez de cambio promedio. ¿Sí? Pero, ahora vean por qué es importante estudiar límites. Cuando delta x tiende a 0, aquí y aquí, esto casi se hace 0, pues estas x son casi iguales, ¿sí?
Este es un número muy pequeño. Aquí dice el límite, cuando esta expresión que está aquí tiende, es de esta manera, pero el delta X tiende a 0, este límite, lo voy a poner más para acá, se convierte en una diferencia infinitesimal. Ya no arriba y abajo, ya no representamos un triángulo. Un triángulo representa una, a ver, voy a admitir a alguien, a una diferencia grande. Pero cuando ya ponemos una diferencia infinitesimal, ponemos una D, ¿sí? Significa diferencial. Diferencial es una diferencia infinitesimal. El diferencial de f de x o el diferencial de y, ¿sí? Porque estamos manejando f de x, la diferencia infinitesimal de f de x o la diferencia infinitesimal de y sobre la diferencia infinitesimal de x entre, perdón, es la misma, ¿no? Diferencial de x. Perdón por tanto trabarme. Lee así, diferencial de f de x entre diferencial de y, o diferencial de f de x por diferencial de y. Dicho de otra manera, diferencial de y sobre diferencial de x. Dije de y aquí, ¿eh? Diferencial de f de x entre diferencial de x, perdón. Esto es una x, diferencial de x. La mínima diferencia de x. Esta expresión ustedes ya la han visto, los que llevaron físico-matemático. Diferencial de y entre diferencial de x se conoce como rapidez de cambio instantáneo, pero tiene otro nombre. ¿Cómo se llama? Rapidez de cambio instantáneo o rapidez de cambio puntual, pero tiene otro nombre, ¿lo recuerdan? Los que llevaron cálculo en la preparatoria. Hola. El dy entre dx, así le decían dy entre dx. ¿Cómo le llaman esa expresión? Hola, ¿están ahí? Chicos. Sí, profe, pero yo no llevé cálculo. No, yo no me acuerdo, profe, honestamente. La derivada. La derivada. Esa es la expresión de la derivada. Rapidez de cambio instantáneo o la derivada. La derivada que se refiere precisamente a bueno, tiene varias acepciones y todavía no las vamos a tratar. Lo que sí les voy a decir es que el cálculo es el estudio de los fenómenos que implican cambio, ¿sí? Y la derivada es referente a cambios instantáneos, cambios puntuales, cambios que suceden de punto a punto, ¿sí? Entonces, aquí ya hablarles de la derivada y ponerle su expresión es la parte teórica que quería que vieran de esta introducción, porque por el momento la tarea que van a ver en la siguiente clase se refiere únicamente a rapidez de cambio promedio, a esta. Ya lo del límite que nos lleva a la fórmula de la derivada, lo vamos a ver mañana. Ahorita vamos a ver un ejemplo de la tarea que tienen para esta semana. Voy a borrar aquí, ¿eh? Los dejé muy confundidos. Espero que la clase grabada os ayude más. Pero tenía que decir esta parte teórica. Chicos, ya digan algo, me están poniendo nerviosa. Todavía no me termino de confundir, porque fue muy bien. Todavía no estoy ¿Todavía no entra el concepto? Es abstracto, lindo, es abstracto, no lo voy a negar. Vamos a ver si con ejemplos nos queda más claro, ¿ok? ¿Ok? Ok. De hecho, con un ejemplo que viene en su tarea. Ay, nada más déjenme borrar esto, que está muy pegado. Bien. Rapidez de cambio promedio. Rapidez, cambio promedio igual
Voy a poner f de x2, más fácil, menos f de x1. Otro es muy matemático, entre x2 menos x1. ¿Sí? Recuerden que esos son los famosos delta y o delta f de x. Bueno, delta f de x. No se ve, profe, disculpe. No se ve, ¿Puedes profe. subir un poquito la cámara? Ajá, ahorita los acomodo. Ahí está. Voy a alejar la cámara. Ahí está. Ahí está. Lo puse así, que es más fácil que andar con el x más delta x, todo eso que a los matemáticos les encanta. Voy a compartirles uno de los ejercicios de su tarea de esta semana. Aquí está. El 5. ¿Serían tan amables de copiarlo con su celular, sáquenle una foto o algo para que lo tengan ahí? ¿Sí? ¿Le sacaron la foto? Chicos, Sí. muy Sí, bien. ya, ya. profe. Ahora serían tan amables de ayudarme a leerlo alguien. Lento y claro. Si se lanza una pelota al aire con una velocidad de 40 pies sobre segundos, su altura en pies después de 3 segundos está dada por y es igual a 40t menos 16t cuadrada. Ujú. Y luego vienen los incisos, ¿verdad? Inciso A. Encuentre la velocidad promedio para el periodo que comienza cuando t equivale a 2 y permanece en 0.5 segundos, 0.1 segundos, 0.05 segundos y 0.01 segundos. Muy bien. Por la expresión a la que va a ser igual y o f de x con respecto a t. ¿Se trata de una recta? Sí o no, la función que representa al movimiento de la pelota. Ahí está la función, ¿no lo ven? Sí, porque es lineal, ¿no? ¿Es lineal? Nada más que también tiene al cuadrado como si fuera parábola. Ah, si tiene el cuadrado ya no es lineal, ¿verdad? No. No, ya no es lineal. Bien. Vamos a dejar de compartir eso. Ustedes ténganlo ahí a la mano. Muy bien. Ahí tengo un monito. Ahí lo pueden ver. Aquí, que acaba de lanzar una bola, una pelota al aire. La tiró hacia arriba. Y la tiró a 40 pies por segundo. Es para todo lo que da su brazo. ¿Sí? Entonces, esa pelota va a describir lo que se conoce como un tiro parabólico, aunque aquí se lo tiré hacia arriba, tiro vertical no importa, pero va a dar vuelta y se va a regresar. Su movimiento va a ser parabólico porque va a ir disminuyendo conforme vaya hacia arriba. ¿Quién me puede decir por qué va a ir disminuyendo su movimiento? Por la fuerza de la gravedad, profe. Exacto, porque va en contra de la gravedad. La tiró hacia arriba y al tirar hacia arriba, todo objeto se enfrenta a la fuerza de la gravedad que lo jala hacia abajo y que va restándole velocidad vertical, ¿verdad? Lo quiere atraer, todo lo que sube tiene que bajar, dice. Entonces, esa pelota que salió con 40 pies por segundo de velocidad va a ir disminuyendo la velocidad, disminuyendo. ¿Hasta dónde la va a disminuir? Hasta llegar al punto Hasta la más altura alto. máxima. ¿Y cuál va a ser la velocidad en la altura máxima? 40 menos 16. No. ¿Va a ser 0 que no? Va a De ser cero. cero. Va a llegar un momento en que va a llegar hasta acá sin velocidad, va a permanecer un instante ahí y va a caer, ¿verdad? La altura máxima, cuando la gravedad ya contrarrestó completamente los 40 pies, la altura máxima no la sabemos, pero la velocidad va a ser cero en ese punto.
Y claro que podemos salvar la altura máxima. Bien, nos preguntan, nos dicen, las alturas de esa pelota, conforme pasa el tiempo, están medidas por esta función cuadrática. Es cuadrática porque tiene un exponente 2. No se confundan porque el primero es lineal y aquí hay un cuadrático, es cuadrática, parabólica, como dijo la chica. Entonces, ¿quieren saber cómo es la velocidad promedio o la rapidez de cambio promedio cuando a partir del tiempo número 2 segundos, ahí son 2 segundos, recorremos un tiempo que va a ser igual a 2 segundos más, ¿cuánto dijiste, chico? El inciso A. 0.1 segundos, 0.1. 0.5 Ese es el inciso A. segundos. No, Ajá, no están partió de t subdivididos igual en a estos 0, 4 ¿eh? puntos. Porque aquí la velocidad inicial, la que llamaremos V0, te da en un tiempo 0 igual a 0, ¿verdad? La lanzó en el tiempo Profe, 0. ¿podría mover tantito el foco? Es que no deja ver. ¿Cuál foco? ¿Cuál de los dos? Ese era el grande. Ese. Sí, mucho mejor. Muy bien. Entonces, voy a ver si levanto tantito para que quede más luz, lo tengo que quemar. Ahí está. ¿Se ve bien? ¿Sí? Niños. Sí. Sí. Sí, Repito, en un tiempo 0, el señor lanzó a 40 pies por segundo. Salió a 40 pies por segundo. Cuando ya pasaron 2 segundos desde que lanzó, no sabemos qué velocidad lleva. ¿Sí? Tampoco sabemos qué velocidad lleva. Perdón. Sí. Tampoco sabemos qué velocidad lleva en el tiempo que nos dicen después. 2 más punto 1, porque dice a partir de 2 cheque al punto 1, al punto 5, pero obviamente tenemos que considerar el 2, ¿verdad? Porque dice a partir de T2, o sea que el siguiente va a ser 2 más punto 1. El siguiente va a ser 2 más punto 5. Eso sí les queda claro, porque ese libro me pareció un tanto confuso en eso, pero dije yo, bueno, pues te voy a dejar. Los matemáticos les encanta poner trampillas. Bien, entonces, con esta fórmula tampoco podemos conocer estas velocidades. Tampoco. Pero podemos conocer que la y que viene a ser con respecto al tiempo. Altura. Alturas. Hay que reconocer que la velocidad es igual a la distancia que los libros la manejan con la letra S, no con la D, entre tiempo. Altura, en este caso, entre tiempo. Si conocemos la altura y el tiempo, vamos a conocer la velocidad. Pero queremos la velocidad promedio. Entonces, la rapidez de cambio promedio o velocidad promedio. Necesitamos una altura 2 menos una altura 1 en un tiempo 2 menos un tiempo 1. Ahora molesta este foco. Siempre molesta este foco el segundo pizarrón. ¿Sí? Ahí está. Altura 2 menos altura 1. Está haciendo tarea. T2 menos T1. Les preguntaré, ¿tenemos algunos de esos datos? Hola. el tiempo. Tenemos Pues el los tiempo tiempos, que es ¿verdad? 2 y 0. ¿Cuáles son los tiempos? T2. 2.01. 2.01 menos el tiempo 1 lo tenemos, sí. ¿Cuánto 2. vale? 2. Pero nos faltan las alturas, ¿cómo las sacamos? Con la fórmula.
obvio con la fórmula de las alturas. Ahí Entonces, se va a decimos, sustituir. sustituir primero el tiempo 2. ¿Me lo pueden decir? Lo van a meter 40 por T. Voy a hacer junto con ustedes. 40 por T, que vale 2.0. Es 2.1, perdón, me puse 0.1, ¿verdad? Y es 2.1. 40 por 2.1 menos 16 por 2.1 elevado al cuadrado. ¿16? 13.44. 13.44. Verifiquen. Verifiquen. Ay, ¿quién está haciendo eso? Ay, no, jamás puedo admitir. Ay, hay más. Ya. 40 por, ¿cuánto dije? Por 2.1 menos 16 por 2.1 elevado al cuadrado. 13.44 me da a mí también. 13.44, qué bueno, porque aquí tengo un... Aquí está el error del 13.44, muy bien. Esta fue la altura 2. La altura 1 se saca con el puro 2. 40 por 2, 80, menos 2 por 2, 4 por 16. ¿Y da? 16. 16. Igual. ¿Cuánto es 13.42? Menos 16. Menos Menos 2.58. 2.58. Menos 2, negativo, ¿no? ¿Le salió Sí, negativo? negativo. Sí, Menos negativo. 2.58. Menos 2.58. ¿Cuánto es 2.1 menos 2? 0.1. 0.1. ¿Y cuánto es menos 2.58 entre 0.1? Menos 23.8. Me dio menos 25. Menos A mí 25, a mí también, menos también. 25.8. Punto 8. 2.58 menos 1. Digo, ¿por qué menos 2.1? Espérenme. Entre 0.1 menos 25.8. Sí, a mí me Sí. dio eso. Sí. 23. Menos. No, yo vi mal, profe. Vi un 3 en lugar de un 5. Vamos a ver si nos salió bien con el punto 1, ¿eh? Yo tengo las respuestas y se las voy a compartir. Compartir. ¿Dónde están las respuestas? Aquí en el video semanal. Ya, compartir. Ahí está. A ver si salieron. Ahí está. ¿Pueden verlo? Aquí, el número 5, búscanlo. Con punto 1 menos 25.6. Y aquí como el inciso A era punto 1. No, era el punto 5. El 2 es 25.6 y a nosotros nos salió 25.8. Bueno, nos salió una pequeña diferencia porque no manejamos todos los decimales, obviamente, ¿verdad? Pero el punto 1 era el inciso doble I. Sí. No hicimos el inciso A, el I, o sea, IA. No hicimos. Ojalá Eso lo no. hubiéramos hecho. Bueno, no importa, pero si vieron eso, voy a quitar eso de compartir. Al final de su libro vienen esas respuestas. Ahora recorté del final de su libro. Saben encontrar las respuestas en los libros, me imagino, ¿verdad? Al final vienen las respuestas normalmente de los impares. Y hay libros que traen todas las respuestas hasta los de no impares. Esta diferencia es porque aquí no usamos todos los decimales. El 13.42 seguramente tenía más decimales.
y bueno, el 2.1 no nada más tenía un decimal. Entonces, esa fue la rapidez de cambio promedio, la que se da entre dos puntos, ¿sí? Desde el punto t igual a 2 segundos hasta el punto t igual a 2.1. Aquí vamos a poner las velocidades que son para t igual a 2 segundos, va a ser de la que encontramos. Bueno, la promedio es aquí de ¿qué? Las alturas son estas nada más, no las velocidades. La altura va a ser ¿qué? 16, no. Altura 2, ¿cómo está la cosa? Bueno. El 13.42 es el 2.01. 2.1, perdón. Así, ¿verdad? Cada vez iba con menos altura. Y la rapidez de cambio promedio o velocidad promedio entre esos dos puntos fue de menos 25.8 o 6, como sea. 10 por segundo. Les preguntaré, ¿por qué sale como negativa la velocidad? ¿Por qué sale negativa? Porque sí sale negativa. ¿Alguien sabe? Porque va perdiendo velocidad cada vez que va subiendo. Porque va en contra de la gravedad, por eso. De hecho, este 40 deberíamos haberlo considerado como menos 40 pies por segundo, porque va en contra de la realidad, de la gravedad. Y va disminuyéndose, ¿sí? Ya para estos dos tiempos ya iba a 28.5. ¿Sí? Si yo veo Profe, pero es exactamente... 28.5 o al revés. Pues 25.8. 8. Ando poniendo cualquier número yo. 8, 28.8. Ahora, esa es la Profe, es que ¿Sí? ¿Sí? ahí salió 28.8, no salió igual como la respuesta porque no, No, no es era que 13.42, era 13.44. era 13.44 esto. Era 44. Oh, lo escribí mal. Y 13.44 menos 16, ¿qué les da, lindos? 2.5 menos 2.56. ¿Y Y ya eso entre cuánto da? 0.1, pues ¿Da 6? queda menos 25.6 como la Entonces hay que poner las cosas bien, ¿verdad? Muy bien. Esa es la rapidez o la velocidad promedio entre dos puntos. Pero ¿cuál es la velocidad instantánea? Rapidez de cambio instantáneo o velocidad instantánea justo en el punto 2.1. ¿Cuál es? Recuerden que velocidad es altura sobre tiempo. ¿Qué pondríamos aquí arriba en altura para el 2.1? 13.44. 13.44. Para saber exactamente en ese punto. Sobre tiempo. 2.1. 2.1. Y la rapidez de cambio instantáneo o velocidad instantánea, que sería igual. En el punto... 6.4. ¿Eh? 6.4. 6.4 pies por segundo. ¿Sí? Pies por segundo. Podrían pensar, ¿cómo de 25 a 6? Sí. En el segundo número, en el tiempo número 2, hubo una velocidad. Una velocidad que es 16 entre 2. 13 entre 2.1, 6 y feria. Y en el otro hubo otra velocidad que fue de 16 entre 2, fue 8. ¿Eh? ¿Eh? Sí. 8. Ya no me estoy entendiendo yo sola. Esta velocidad no puede ser tan baja.
Yo en este último pedazo, más vale que lo deje así. Mañana sin el cerebro cansado. A ver. Hasta aquí por el momento, velocidad promedio. Saquemos la velocidad promedio en el t igual a 0.5. ¿Sí? Va a tener otra altura. Estamos partiendo de esta altura. ¿Sí? Estamos partiendo de esta altura. ¿Cómo sabemos la altura? Aquí la altura era 16 en un tiempo 2. Aquí le vamos a poner el tiempo t igual a 2 más 0.5, perdón. Aquí como aquí pusimos el punto 1 más el 2, previo, aquí el 2 más el punto 5. ¿A qué altura va a estar la bola en ese momento? Maestra, ¿va a pasar lista? Sí, ¿por qué? ¿Cuánto falta? Faltan 6 minutos, así que díganme rápidamente esto. ¿A qué altura está la bola cuando estamos a 2.5? Sáquenlo rápido. Oiga, profe, Hey, tengo una pregunta. No sé si sería más fácil sacar la altura máxima con el tiempo máximo en el que alcanza en su altura máxima para ahí determinar en qué altura estaba en determinado tiempo. No sé si es una manera también de encontrar las cosas, ya partiendo de un punto máximo pues de altura. cuando hagamos problemas de aplicación, vamos a ver, vamos a tener que considerar precisamente, a ver cuándo está, cuando ya dio la vuelta y todo eso, y vas a ver a qué altura estaba cuando alcanzó el tiempo igual a 0. Perdón, H igual a 0. ¿Cuánto tiempo hizo, por ejemplo? Y cosas así. Pero ahorita estamos viendo... Ay, por favor, apaguen el micrófono quien esté hablando, que no esté hablando de la clase. Ahorita lo que estamos viendo es qué velocidad promedio hay entre dos puntos en el tiempo. ¿Sí? Es lo que nos interesa nada más saber. Como qué velocidad promedio llevas en la carretera cuando estás corriendo. No siempre va a ser de altura máxima, puede ser una distancia recorrida y tú vas a llevar una velocidad promedio que puede cambiar en el tiempo, una velocidad en carretera. ¿Sí? Entonces, por favor, colabórenme con eso. En el tiempo 2.5, ¿qué altura ya estaba? 0. ¿Ya estaba 0? ¿Llegó a 0, Perfecto. Sí. Entonces, ¿qué velocidad promedio tenía en t igual a 2.5? Empecemos con las alturas. Aquí les puse H y son alturas. Son S, ¿verdad? Las he estado manejando como S. La S2 es 0. La S inicial es 16 pies. El tiempo final es 2.5. El tiempo inicial es 2. Esto es menos 16 sobre 2. Perdón. ¿Sobre qué? Punto 5. 0.5. Y la velocidad promedio Menos 32. menos 32. ¿Sí? Menos 32 ft por segundo. ¿Sí? Voy a poner metros, me caen gordos los pies. Pies por Maestra. segundo. Sí. No va a tomar asistencia, ya son las 10:58 y Está tenemos bien. clase enseguida. Pasar asistencia volando. Ajá. Me fui demasiado rápido, no había haber puesto el ejemplo porque esto me presiona y luego da mucho relajo. Mañana vamos a retomar el tema, ¿eh? Ajá. Miré Hoy la qué hora es. sin querer. Ajá. ¿Qué día es hoy? Vamos a 16. martes 16. Martes 16. Sí, nada más dejen que agarre aquí el Word. Este Word, hombre.
No quiero agarrar el mugroso. Ay, espérense que agarre el Word. Miren nomás. Creo que tendré que ponerles... Ah, ya agarró por fin. 16. No, no quiere. Bueno, este día todos tienen asistencia, excepto los que nunca vienen. Por supuesto, porque no quiere agarrar el Word aquí. Le pico y no quiere agarrar. Y si deja de compartir, maestra, a lo mejor es porque está compartiendo. Buena idea, porque eso de que internet esté tan lento. No, me tiene trabada la máquina, aquí tampoco me deja. Cuando estaba trabada la máquina por el internet, se traba todo. Tampoco me deja. Todos tienen asistencia Igual para puede que tomar puedan ir a sus captura, profe, de clases. los que se... ¿Eh? A ver, pues pónganse Igual todos tomar ahí captura. pónganse todos ahí pantalla completa y van a estar ustedes de que aparezcan sus nombres. Espero que estén saliendo todos. Vista, cambiar pantalla completa. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 25, pero son ustedes más, son 33. Entonces aquí están unos, aquí están otros, 2 de 2. Aquí está Ro Valenzuela Elton, y aquí sale Cristian Urias y Nayela Duarte. Ya con eso, muchachos, ya quedaron grabados. Muchas gracias por venir. Vayan a sus clases. Mañana retomamos esto con más calma. ¿Ok? ¿Ok? Sí, maestra, profe. está bien. Vayan haciendo la tarea. Nos vemos hasta mañana. Bye, hasta mañana.